se acerque por acá. Gracias. Bienvenido, Martito. Gracias. Amado Jesús, pedimos en este momento, Señor, que mandes tu Espíritu sobre Walter, Señor, para que por medio de él, por medio de su boca, por cada palabra que salga de Walter, Señor, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Ven, quémalo, sopla sobre él ese Espíritu que llevará a cada uno de nuestros corazones tu mensaje. Bendícelo a él, bendice a su esposa, a sus hijos, su familia, bendice su ministerio, Señor, para que siempre tengas esa espada aquí en la tierra, Señor, por medio de Walter. Te lo pedimos para que tú seas, Señor, quien a partir de este momento seas tú y que Walter desaparezca en este momento. Amén. Gracias. Hola, muy buenas noches, hermanos amados. Un poquito más abajo de Jorco, como en San Rafael, abajo de Desamparados, por ahí. Sí, ahí estamos. Mi esposa Noelia les envía un saludo, un abrazo. Y hoy está disfrutando de la nieta, se la está comiendo a besos. Entonces me traje al yerno y él me acompaña. Hoy está conmigo Justin. Mi esposa se quedó culeca con mi hija y con la nietica entre las cobijas, aprovechando estos tiempos hermosos que tenemos para poder compartir con ellos. Hermanos, vamos a enfrentar una reflexión, un tema tomado de la Sagrada Escritura, como solemos hacer en nuestras asambleas. Pero quisiera introducirlo con algo que es bastante humano y que ha tocado mi corazón y que me ha conmovido hasta las lágrimas. Desde hace muchos años conocí esta historia y justamente en estos días la he vuelto a escuchar y me sigue conmoviendo, me sigue impresionando, me sigue asombrando. Es el caso de una mujer que nació en 1880, ya hace 2 siglos atrás, 1880. Y resulta que una niña normal nace bastante vivaz, ya a los 7 meses de edad pronunciaba y balbuceaba algunas sílabas por ahí. Empezó a caminar justo antes del año de vida. Empezó a caminar yo también, pero era porque dice mi hermano que era muy feo y nadie me alzaba, o que podía mucho, entonces y tocaba caminar. Pero esta mujer empezó a caminar antes del año, pero a los 19 meses, poco año y medio por ahí, cae enferma, con una enfermedad que en aquel momento no se sabía qué era, pero decían una fuerte infección en el cerebro, y hoy sabemos que podría haber sido una fiebre escarlata, o podría haber sido una meningitis, o podría haber sido alguna situación cerebral, y la deja ciega y sorda a los 19 meses. Empieza y vivía en una granja en Estados Unidos, en Alabama, y ahí en esa granja sus mejores amigos eran los perros, los animales. Ella se crió en ese ambiente y empezó a jugar con la sirvienta de la casa. La hija tenía, de hecho la cocinera tenía una hija de color y era su amiga, y se comunicaba con un código que ella misma había inventado. Pónganse a pensar ustedes, hermanos, por un momento lo que debe significar para un ser humano no poder comunicarse con absolutamente nadie, estar aislado por completo, ciega y sorda. No podía tener acceso al mundo más allá de lo que sus dedos le pudiesen permitir al tacto. Entonces su madre se preocupa porque ya empieza a ser complicada la comunicación con ella y el código no es bien entendido entre ellos, y entonces decide llevarla a un médico. Va leyendo un libro, la mamá se asombra de que existió una mujer que en la misma condición, siendo ciega y sorda, pudo acceder y aprendió a estudiar braille y se capacitó en esto. Entonces va a este lugar y pide ayuda, y allí encuentra a una profesora que iba a acompañar a su hija. Escuchen bien, y aquí empieza algo muy asombroso de esta historia. Por los siguientes 49 años. 49 años iban a estar unidas estas dos mujeres. Ella se llama Ann Sullivan, la que va a acompañar a la niña, y la niña se llama Helen Keller, que ya me imagino que algunos de ustedes con solo el nombre pueden visualizar a este personaje de la historia. Pero yo sé que algunos otros tal vez no lo identifican, y creo que es muy conveniente para lo que vamos a hablar de la palabra esta noche. Helen Keller entonces se une a Ann Sullivan
y juntas empiezan a descubrir algo maravilloso. A los 7 años llega Anne Sullivan a la casa de los Keller y empieza a idear un código especial para ella. Entonces, a través del tacto la ponía a tocar algunas cosas o elementos y en su otra palma le dibujaba la seña que esto significaba la palabra. La primera palabra que ella descubre y que asocia de esta manera, y la que dice ella en su autobiografía, que es la que le abre el mundo, un universo nuevo, quedó retratada en una imagen de bronce que hay una escultura de bronce donde ella está al lado de una fuente de agua, de un tubo, porque Anne Sullivan lleva a Helen Keller y le pone su mano en el agua fría y en la otra mano dibuja al mismo tiempo la palabra agua con señas, y ella relaciona que esto era agua. Y así, una vez que esto se le abre este mundo maravilloso, dice que no dejaba a Anne Sullivan en paz. La llevaba y tocaba una silla y que le dijera cómo se llamaba, que tocaba un plato y le dijera cómo se llamaba, y así fue capturando todo ese montón de información durante los siguientes años. Esto es maravilloso porque esta mujer aprendió a descifrar, a leer lo convencional que es el braille. Y usted diría, pero eso muchos lo han hecho. Bueno, pues esta mujer que le estaba enseñando también estaba ciega. Anne Sullivan a los 20 años estaba pasando por una situación de ceguera también que iba a ser degenerativa hasta el momento. Entonces aquí qué curioso que aplica aquel dicho que un ciego no puede guiar a otro ciego. En este iba todo contracorriente. Y esa es la historia de Helen Keller, que va en contracorriente a lo que todo mundo dice: esto no tiene futuro, esta mujer nació para estar allí y jugársela como pudiera y apenas sobrevivir. Pero ella levanta la bandera y dice otra cosa completamente diferente. Ella aprendió a hablar, aprendió a leerle los labios. Anne Sullivan le ponía su manita en los labios de ella y ella podía detectar las vibraciones de sus labios en las palabras y aprendió a descifrar cómo ella hablaba y aprendió a comunicarse. Al principio eran solo balbuceos, pero después empezó a articular palabras y empezó a hablar. Una persona que no tenía la visión ni el oído. Pero viene lo más impresionante. No solo aprendió a hablar, aprendió francés, alemán, griego, latín, matemática y gramática. Yo no sé si a usted eso no le impresiona, hermanos, hasta donde vamos de la historia, porque ¿cuántos nos hemos metido en English Life, en Open English, hemos tenido ahí a Duolingo, lo tenemos cansado y lo vacilamos, ¿verdad? Ahí no le hacemos caso. No hemos aprendido un segundo idioma escuchando, supuestamente, y mirando, viendo, accediendo a todo el contenido que tenemos, y no lo hemos hecho. Y ella aprendió 4 idiomas y más. Además, no solo se quedó allí, fue a la universidad y en 1904 fue la primera persona no vidente y sorda que logró terminar la universidad. Escribió 14 libros. Hermanos, yo tengo más de 3 años de estar escribiendo uno. Más de 3 años. Para la gloria de Dios ya lo terminé. Estoy esperando patrocinios para poder imprimirlo. Pero ya está hecho. Ya está ahí hecho y Dios sabe que ha sido un esfuerzo. Y yo me pongo a pensar cómo en 3 años, y esta mujer 14 libros. Entre el más famoso que la catapultó a ella se llamó La historia de mi vida, en donde ella hace su propia biografía. Es una autobiografía. Es impresionante esto. Y además, la película estrella que se llama El milagro de Anne Sullivan, si quieren la pueden buscar, porque en Estados Unidos este libro es de lectura obligatoria en todas las escuelas. Y su película se conmemora cada fecha de su muerte. Ella vivió 88 años, 49 de estos al lado de Anne Sullivan. Entonces, con justa razón se llama la película El milagro de Anne Sullivan, porque la sacó del anonimato, de un lugar despreciable y oscuro, y le abrió un universo, pero también la fuerza de aquella no vidente que se supo abrir un camino en medio de la oscuridad. Hemos querido iniciar con esta pequeña reflexión de Helen Keller y su lazarillo, que fue también su acompañante, su maestra, su amiga durante tantos años, porque vamos a hablar de un ciego de la palabra de Dios. Sabemos que en las Escrituras hay muchos
ciegos y que el ser ciego, la condición de ser ciego es semejante a ser leproso, a estar lisiado, a ser a un endemoniado tal vez. Es alguien que está despreciado por Dios, relegado, olvidado por la sociedad. Este ciego del que vamos a hablar hoy nos va a abrir el corazón también, hermanos, porque él tiene una actitud, tiene una decisión de no quedarse allí a lo que estaba supuestamente destinado. Él logra permitir que Cristo le cambie, interfiera en su vida y le cambie de dirección y le ponga en camino. Entonces, la invitación va a ser esta para nosotros desde ya, que podamos descubrir en este ciego o ciegos el camino que nos lleva a la luz de Cristo. Amén. Vamos al Evangelio, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Vamos a darle lectura corrida a estos versículos para poder entender el contexto de esta palabra que se nos ofrece en esta noche, hermanos. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba? Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si bien es cierto, es un pasaje que ya hemos escuchado en algunas otras ocasiones, pues la palabra sabemos que siempre está viva y que es nueva en cada momento que es proclamada y que tiene para nosotros algo distinto esta noche. Entonces le invito a que por favor no se predisponga. Muchas veces el enemigo viene y quiere robar la semilla que es esparcida en el aire, sin que toque tierra. Apenas en el aire se la roban los pájaros, dice aquella parábola del sembrador. Bueno, tal vez el presuponer, ya yo esto lo he escuchado, ya esto no tiene importancia para mí, bueno, me cierra a una enseñanza nueva. Yo quisiera meternos un poco en lo que es el contexto geográfico de lo que aquí ocurre. ¿En dónde estaba este ciego? Dice el titulito pequeño o el versículo 46. ¿Llegan a dónde? Yo quiero que usted abra la Biblia, que la tenga ahí, que nos incorporemos todos. ¿A dónde llegaron? A Jericó. Jericó. Este lugar es bastante conocido o mencionado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo se menciona mucho más. De hecho, Jericó fue el lugar a donde llegaron los judíos cuando salieron de Egipto. Llegaron a la tierra prometida, entran por Jericó a la tierra prometida, a tomar posesión de la tierra. Allí es donde Josué y todo el pueblo, después de que muere Moisés, ingresan a la tierra prometida. Jericó significa la ciudad de la luna, por así decirlo. La unión de estas palabras significa esto, ciudad de luna. Y se encuentra, vea qué curioso este detalle, a 258 metros por debajo del nivel del mar. O sea, está más bajo, es una de las ciudades más bajas de la tierra inclusive, 258 metros por debajo del mar. Estos detalles geográficos tienen que también abrirnos un poco la mente a lo que es espiritual. Inmediatamente vaya ligando a esto. Un lugar bajo, un lugar oscuro, por así decirlo. Vamos a seguir viendo detalles. Está a 30 kilómetros de Jerusalén. Y lo curioso de esto es, dice que Jesús iba de paso allí, iba subiendo hacia Jerusalén. Casi 1 kilómetro de pura cuesta. 1 kilómetro, 1000 metros subiendo empinada cuesta para llegar a Jerusalén.
Jerusalén significa ciudad de paz. Jericó, la ciudad de la luna o ciudad nocturna. Desértica, peligrosa, árida, desolada, ahí había peligro de todo, peligro de asaltantes, peligro de animales, ahí no había donde comer casi, era un lugar de paso. Entonces, a nivel espiritual visualice lo mismo, un lugar árido, un lugar desértico que está sin nada que nos provea a nosotros alimento, refugio, resguardo, compañía. Es un lugar de paso. De hecho, recuerden que también a nivel de la Escritura se menciona que iba la parábola del buen samaritano, que iba uno que iba pasaba por ahí de Jerusalén, de Jericó hacia el templo, hacia Jerusalén, y allí que lo agarraron, un montón de asaltantes. Era como pasar por ahí, por el barrio allá del sur, los barrios del sur, ¿verdad? Allá por donde venimos nosotros, que ahí le roban la leche a un café, ahí es terrible eso, hermano. Ahí es preocupante. Entonces, cuando usted va pasando por ahí, un lugar bajo, un lugar peligroso, allí asaltaron a aquel hombre y solo el buen samaritano se detuvo. Entonces Jesús hace el contexto allí en Jericó. Otro que también no era buena raza era Zaqueo, ¿verdad? Que era medio choricero, era medio corrupto, era de allí también de Jericó. Entonces Jericó tiene un contexto en sí, cultural, geográfico, un poco oscuro, un poco de terror, un poco de miedo. Entonces nosotros vamos a visualizar para nuestra vida qué es nuestro Jericó, porque el Jericó nuestro debe tender y tenemos que analizar cuál es esa parte baja de nosotros, cuáles son esas situaciones que nos ponen en riesgo, los lugares que visitamos o que frecuentamos en los cuales el Señor no se quiere quedar, porque dice que Jesús iba de paso. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque es el lugar donde Él iba a entregar su cuerpo, su sangre por nosotros. Entonces, Jericó, analicémoslo de esa manera, un lugar, un estado, o podemos dirigirnos a un enemigo, el mundo que nos rodea, es uno de nuestros enemigos junto a Satanás y la carne. Pero este mundo es todo este ambiente oscuro, hostil, que quiere destruirnos y destruir a la familia. Ese es el Jericó. Ese es el ambiente cultural, el ambiente geográfico, un lugar bajo. Ahora vamos a centrarnos en la persona del ciego, porque hemos anunciado al inicio que vamos a hablar de este ciego. Este ciego que es uno en este pasaje, pero hay un paralelo a esta escritura que está en San Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 33. Yo le invito a que por favor le demos una lectura a este otro pasaje. Mateo 20, del 29 al 33. Porque usted dice, este ciego estaba solo, pero vamos a ver que en este otro pasaje se nos presentan a dos ciegos. Y aquí hemos venido en matrimonio y venimos en pareja, ¿cierto? Entonces, aquí sí puede aplicar negativamente aquella expresión de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si hemos venido dos ciegos al camino, es necesario que escuchemos esto. Dice el escritor sagrado: cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino. ¿Dónde estaban? Junto al camino, sentados, bien sentados. Al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó. Escuche qué bello esto. Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿qué quieren que les haga? Le dicen: Señor, que abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Palabra de Dios. Este mensaje no es solo para el que anda ciego dando tumbos por la vida, ahí solitario. No, es para los matrimonios también. Aquí hay dos que se presentan, que escuchan y se dan cuenta que Jesús pasa, viene a su encuentro. Y por eso gritan hasta con desespero. Y aquí hay todos los signos de admiración posibles en la Escritura. Hay comillas, hay signos de admiración fuertes, hay mayúsculas. Jesús, Señor.
ten compasión de nosotros. Es un clamor que debería tener todo matrimonio en Victoria. Entonces vamos a centrarnos un poco en la persona de Bartimeo. ¿Quién es este ciego? Este que a la larga es un anónimo también. Porque ¿cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Este nombre en sí mismo no es un nombre, sino que hace referencia al hijo de quién. Bar es hijo y Timeo se refiere a alguien que es muy estimado. Viene la palabra de estima, alguien que es honorable. Entonces Bartimeo significa el hijo de Timeo y es reconocido por su padre porque seguramente era influyente, era una persona que tenía un camino, un prestigio o un honor, el cual inclusive alcanzaba hasta su hijo, el hijo de Timeo. Este es el hijo de Timeo. Por lo tanto no tenemos el nombre específico de este ciego. Y cuando esto ocurre en la Escritura es con toda la intención, es para que usted y yo pongamos el nuestro. Este ciego eres tú, este ciego eres tú, esposa, eres tú, esposo, soy yo. Este ciego que está sentado a la orilla del camino somos nosotros. En algún momento hemos sido más o menos ciegos que este hombre Bartimeo. Entonces todo este contexto nos lleva a pensar que esta persona en algún momento fue alguien conocido, honorable, venía de una buena familia y ahora se encontraba mendigo, se encontraba ahí en la orilla del camino viviendo en la indigencia. Alguien valioso. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe, hijo, de quién es? ¿Sabe cómo nos pueden reconocer? Porque si a nosotros nos dicen cristianos, es porque tenemos una referencia. Y si esto se nos nota, podemos ser distintos, separados, escogidos, apartados, santos. Estamos llamados a ser santos como tu Padre que está en el cielo, que es santo, dice la Escritura. Sean santos como vuestro Padre es santo. Entonces, hay algo que nos distingue de quién somos hijos. Y si usted no lo sabe, yo le voy a decir Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Vamos por favor a la carta de San Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Versículos del 14 en adelante. Todos acá somos bautizados, ¿cierto? Todos somos bautizados. Por lo tanto, hemos sido marcados, sellados con el Espíritu Santo. Entonces, escucha esta palabra. Romanos 8:14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué bello esto. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. Como bautizados hemos sido recibidos como hijos adoptivos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y además coherederos del reino. O sea, no solamente eres hijos de Dios, que eso ya es bastante, sino que eres coheredero de un reino, el reino de los cielos. Por lo tanto, no soy cualquier cosa. Porque el mundo quiere disminuirnos a una indigencia, a una ceguera, a ser mendigos y a estar tirados a la orilla del camino. Y nosotros no estamos hechos para eso. Nosotros fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para el cielo, para la santidad, para estar de cara a Dios. Pero alguien que no sabe quién es, posiblemente se va a dejar engañar y seducir y llegar hasta el punto de caer a un Jericó del cual no quiera levantarse o no pueda más allá. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice que estamos llamados hijos, pues lo somos.
Bueno es Dios, dice que nos llama a hijos y verdaderamente lo somos. Si no nos creemos, hermanos, que somos hijos de Dios, no vamos a salir de la ceguera, no vamos a salir de la indigencia, nos vamos a sentir hijos del diablo, porque así dice también la primera carta de San Juan: aquellos que van en contra de este amor se convierten en hijos del adversario. Ojalá que nosotros sepamos y tengamos bien claro quiénes somos. Ya sabemos quién es Bartimeo. No era cualquiera, era un judío, y se reconoce esto porque él utilizaba sobre sí un manto que los judíos utilizan para los momentos de oración y para cubrirse en ciertas instancias, que se llama el talit. El talit es un manto que tiene ciertos bordados específicos. Todo está basado en el libro de Números y del Antiguo Testamento, y ellos utilizan este manto. Y si usted ve, si detallamos en la Escritura, él deja un manto para ir a Jesús. Este manto lo identifica como un judío, como alguien reconocido en el pueblo, pero que estaba arruinado, estaba hecho una desgracia, una piltrafa de hombre. Entonces, nosotros muchas veces nos hemos encontrado así. Ahora, sabiendo quién es Bartimeo, preguntémonos cómo estaba, en qué condición. Bueno, rescata en primer momento que estaba ciego. Y la ceguera a nivel espiritual es la falta de luz, es la oscuridad, es la tiniebla del pecado. Y Jesús lo dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, quien me sigue ya no andará más en tiniebla. Es decir, ya no será ciego, ya no daremos tumbos por la vida, ya no andaremos allí sin saber en dónde estamos ni hacia dónde vamos. La ceguera a nivel espiritual significa esto, es algo que nos limita en el proyecto y el plan de Dios. Cuando nosotros no nos reconocemos ciegos, posiblemente estemos lastimando a muchos, porque vamos por la vida sin saber realmente quiénes somos, incapaces de ver a Dios, humillados y desterrados. Así nos quiere ver el enemigo, en la ceguera, en la oscuridad, en la tiniebla. En otro tiempo, dice la carta a los Efesios capítulo 5, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora son hijos de la luz. Compórtense como hijos de la luz y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denúncienlas, dice el apóstol. Ya nosotros no estamos para andar de ciegos. A veces hay ciegos a conveniencia. En algunas cosas quiero ver la luz, en otras quiero taparme los ojos y vivir a oscuras, vivir entenebrecidos los pensamientos en el pecado. Esto es muy triste. Entonces, esa es una de las características de este hombre. Estaba ciego. Además era mendigo. Estaba mendigando. Era un mendigo. Él estaba suplicando bienes, suplicando alimento a la orilla del camino en Jericó. Póngase a ver usted eso, hermano. En el lugar más bajo, más peligroso, más oscuro, pidiendo migajas de lo que le den. Y a nivel espiritual esto llega a pasar. ¿Cuántos matrimonios? O pensemos cada uno, hombres y mujeres por separado. Yo como esposo, ¿en dónde estás mendigando amor? Teniendo la fuente del amor contigo, teniendo la fuente del amor cada semana, teniendo la fuente del amor al alcance, estamos mendigando amor como un miserable que vive de la miseria. El miserable vive de las miserias de otros. Esposo, ¿dónde estás? De miserable. ¿Dónde estás suplicando migajas de amor? Ratitos, momentitos, 15 minutos de placer, toda la vida es de padecer, decía mi abuela. Andas buscando ratitos de alegría, ratitos de compañía, ratitos de diálogo, de amor, de afecto, cuando tienes una eternidad de amor al alcance, cuando tienes un amor consagrado, un amor sacramento, que es tu esposa. De la misma manera la esposa, ¿dónde estás mendigando amor? Y esto se da más aún en la mujer. La mujer anhela en su corazón ser amada. Si no, vaya, pregúntele a Efesios capítulo 5, versículos del 23 para adelante. Por allí el apóstol Pablo dice que el esposo ame a su esposa y la esposa respete al marido. El hombre busca respeto ya por su naturaleza y la mujer busca amor. Y cuando el hombre es tratado con faltas de respeto, entonces reacciona con faltas de amor. Y la mujer, cuando es tratada con faltas de amor o con poco amor, reacciona con faltas de respeto. Y esto se vuelve un círculo que llaman el círculo alienante y no se detiene.
y se lastiman años de años pidiendo amor y respeto el uno al otro y no encontraron la fórmula que es desde el amor de Cristo. Entonces, cuidado con andar de mendigos, cuidado con dejarnos seducir con unos billetillos de más por ahí, un negocio mal puesto, una plata mala vida, por debajo de la mesa, una serruchada de piso. Cuidado. Mendigar amor significa no tener dignidad, no tener amor propio, no amarnos como Él nos ama. Y estar sentado a la orilla del camino. En las Sagradas Escrituras, más en el Nuevo Testamento, evidentemente por la presencia de Cristo, el camino está en mayúscula en muchos pasajes, al menos en Hechos de los Apóstoles, dice, fue uno de los primeros nombres que le dieron a los cristianos. Se les llamaba los seguidores del camino, un camino con mayúscula. El camino, seguidores del camino. Al principio pues porque andaban de pueblo en pueblo evangelizando, pero el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces estos seguidores del camino, es caminando, hermanos, es caminando que se abren las puertas del mar para que el pueblo salga de la esclavitud. Es caminando que se encuentra Jairo a Jesús y es resucitada su hija. Es caminando que los 10 leprosos se sanan. Esto lo he venido diciendo algunas semanas anteriores. Es caminando, es avanzando, no quedándonos estáticos, no sentados a la orilla del camino. ¿Qué simboliza esto entonces? Que estoy en la iglesia, estoy en el camino, pero no estoy avanzando. Tengo años de estar perseverando en la comunidad y no avanzo, porque lastimosamente no todo lo que se mueve avanza. No todo lo que se mueve avanza. Porque si yo me muevo para atrás, no estoy avanzando, estoy ¿qué? Retrocediendo. Si yo me muevo aquí, me estoy moviendo, pero no avanzo, estoy dando vuelta en círculos. Entonces cuidado con tener años de estar en el movimiento, en la iglesia, en la familia, y no avanzar, porque eso significa que estamos echados a la orilla del camino, echados en la comodidad de un sillón viendo todos los episodios de La Casa de Papel, y ahora Berlín, que salió también, entonces sigue dándole horas de horas. Oiga, es increíble lo que se le invierte a una serie de televisión, horas de horas, horas completas, sentado a la orilla del camino. Yo no estoy diciendo que no podamos los cristianos ver algún tipo de contenido, hay que tener mucho discernimiento. Lo que estoy diciendo ¿es eso lo que te mueve? Porque entonces no estás avanzando, te estás moviendo, pero no estás avanzando. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho los cambios que tenemos que hacer? Y en este inicio de año, al igual que los 25 años para atrás, te propones cosas. Este año sí voy a leer la Biblia, toda. Y algunos de ustedes están siguiendo la página de Facebook de Hombres en Victoria, ¿verdad? Que van al día a día, van leyendo la Biblia en el 365. Si no lo ha hecho, sígala. Busque en Facebook la página de Hombres en Victoria, todos los días suben un contenido de la Escritura, capítulo de tal a tal, y en un año te puedes leer la Biblia, en un año. Yo tuve la bendición de estar 2 meses hospitalizado. Lo que para algunos es maldición, para mí se convirtió en bendición. Y ahí en Oncología de Hombres tuve la oportunidad en esos 2 meses de poder leerla, de poder avanzar en la lectura. Entonces, ¿cuántos propósitos te has hecho y no los cumples? Entonces nos volvemos un mediocre sentado a la orilla del camino esperando que la comida me llegue, esperando que el amor me llegue, esperando que la plata caiga en mi manto. Y el manto se vuelve entonces un lugar de seguridad. El manto de Bartimeo, ¿qué significaba? Calorcito en la noche, lugar donde le caían los denarios que le pudieran haber echado, las migajas de comida. Era su todo, era su seguridad, era con lo que él se cubría. Y entonces vamos a una tercera y última idea. La primera, yo no se las he venido enumerando, pero la primera fue un análisis geográfico de Jericó. La segunda es quién es Bartimeo y cómo estaba él. Y una tercera es un salto de fe para la conversión. Esta tercera idea es cómo se desenlaza esta historia, cómo se resuelve esta historia. Un salto de fe. Imagínense lo que es cerrar sus ojos y lanzarse al vacío sin saber quién está allí, te va a sostener o no te va a sostener. Alguno que haya estado completamente dependiendo de un bastón, que le quiten el bastón y que le digan salta. Hermanos, seguir a Cristo es un salto no al vacío, sino en fe, pero verdaderamente da miedo. Da miedo abandonarse en los brazos del Señor. Da miedo.
Da miedo porque hemos puesto nuestra seguridad en nosotros mismos, porque hemos confiado en nuestras capacidades propias. Pero cuando uno decide entregarle la vida por completo al Señor y se lanza a sus brazos, va en contra de todo pronóstico. Primero, recuerden que a él intentaban callarlo. Habían muchos que intentaban callar al mendigo diciendo, muchos le increpaban. Verso 48 de San Marcos 10. Dice, muchos le increpaban para que se callara. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa sensación? Es que para que usted va ahí, no es 10 años de estar yendo al movimiento y su esposo está peor. Y ustedes van para atrás, parece que esto no avanza. ¿Cuánta gente quiere acallar la voz de Dios primero en tu vida y la voz tuya hacia Dios? Ya deje de orar, ya deje de suplicar, le dicen muchas veces a las personas. Y esta es la última opción que tenemos, dejar de clamar. Aún en la oscuridad más profunda hay que gritar al Señor. Juntos gritaron, decía el otro pasaje que proclamamos donde eran dos. Los dos gritaban, ten compasión de nosotros. Este otro dice, ten compasión de mí, Hijo de Dios, Hijo de David. Significaba el Mesías, el esperado, el Cristo, el ungido, el Salvador, el Rey. Entonces nosotros, conscientes de quién es, vamos a dar ese salto de fe. Porque Jesús pasa, al igual que pasó por Jericó, pasa por tu Jericó, pasa por las soledades más profundas que tú tengas, la depresión más profunda. Es que hay que ver lo que es estar sumergido en una depresión. Ya medicado, hermano, ya que usted no tiene ganas de nada, no tiene ganas de respirar tan siquiera, lo hace porque es involuntario. Si estuviera en las manos de uno no lo haría. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese Jericó, allí, a solo algunos metros de Jerusalén y no podemos llegar porque todo se pone cuesta arriba, como la subida a Jericó, a Jerusalén, una cuesta empinada? A veces es difícil, hermanos, pero Jesús pasa y no es indiferente a tu clamor, a tu llanto. Llámenlo. Y ese pasaje es hermoso porque dice el versículo 49, ánimo, levántate. Qué expresión más bella. Una de las palabras que yo más suelo utilizar es esta, ánimo. Ánimo significa tener alma, es recuperar la vida. Y a veces sabemos algunos que estamos medio muertos, hermanos, y necesitamos recuperar eso. El ánimo, animarnos. ¿Cuántas veces escuchamos a los de alabanza, a los hermanos de alabanza, a los hermanos de asambleas? ¿Cómo están, hermanos? Y ahí más o menos, y entonces motivan un poco más. ¿Pero cómo están? Como si hubieran tomado café, decía Carlomagno el sábado en la asamblea de Callefallas, que fue allá a llevar el mensaje. No, hermanos, pero como si hubieran tomado café y otra vez, ¿cómo están? Y necesitamos animarnos. ¿Cómo va a estar animado alguien que está en una pura oscuridad? Es que ahí Bartimeo no tenía ni servicio sanitario, ahí a la par del mantito, en un rinconcito hacía lo que tenía que hacer. Mal comido, mal dormido, asaltado, golpeado, humillado, escupido, lastimado, tal vez enfermo. ¿Y cómo va a animarse a alguien? Pero él tiene una última esperanza y es Cristo. Había escuchado él ya los milagros del Señor, había sabido que había curado a uno ciego de nacimiento, que había hecho saliva y barro con sus manos, lo tocó y quedó curado. Entonces él se juega ese último chance, esposa, juega ese último chance, esposo, juega este último chance. A nuestras asambleas llegan muchos matrimonios jugándose el último chance. A los retiros llegan muchos matrimonios jugándose el último chance. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición de que si no gritamos ya, pasa la bendición? Y no tiene que ver con nosotros. Él gritó y se movió y da un salto, se abandona el manto, abandona todo lo que para él era seguridad, todos los apegos que tenía, todo lo que le daba protección, lo deja a un lado. Como el apóstol San Pablo dice, yo todo lo considero basura. Y hay otras versiones más fuertes, yo todo lo considero estiércol, dice San Pablo, comparado a recibir a Cristo. Para mí todo es basura, con tal de tenerlo a Él. Y tras de eso Jesús hace una pregunta que pareciera tan obvia, hermanos. ¿Qué quieres que te haga? No, Señor, yo quiero una bicicleta. Dice, no dijo eso. Yo quiero ir a un crucero. ¿Qué podría pedir un ciego si no es más que ver? Y cuando pareciera ser más obvia la pregunta, el Señor nos dice a nosotros hoy también, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que necesitas?
Una pregunta es actual, en la palabra se vive hoy. ¿Qué quieres que te haga? Le dicen en los 3 evangelios sinópticos, porque tanto en Marcos, Lucas y en Mateo se relata este pasaje y en todos dice la misma pregunta. No dice qué es lo que necesitas, no está diciendo qué es lo que quieres, le está diciendo qué quieres que te haga yo, qué puedo aportarte yo. Y es una pregunta en libertad, porque si este hombre hubiera pedido plata, queda ciego, con plata, pero ciego, no puede ver las maravillas de Cristo. Pero él pide, Señor, hay otro que me encanta como responde, dice, Señor, que te vea, Señor, quiero verte. Dice otro ciego que es sanado, quiero verte. Qué petición más hermosa. Es que eso es. Seguir a Cristo es despertar de un letargo que nos tiene inactivos. Y aquí nuestra esposa viene y sirve y estamos en un ministerio y ella ha dado testimonio y yo sigo cruzado de brazos sin mover un solo pie por servir al Señor. De rastras me tienen que traer. ¿Hasta cuándo vamos a estar en mediocridad, en pereza? No, hermanos, sacudámonos la pereza hoy. Pongámonos de pie, como decía ahí ese pasaje, ánimo, levántate, te llama, es que Cristo sale a convocarte, es la vocación, vocar, es un llamado vocal de Cristo que nos dice, levántese matrimonio, levántese. Y dispongámonos entonces a gritar fuerte, aunque muchísimos nos quieran callar, hermanos. Y después se dice la palabra que cuando lo sanó, ¿qué palabras utilizó el Señor? Vete, tu fe te ha sanado, te ha curado. ¿Qué dice ahí? Te ha salvado, porque es que Cristo no se limita a curar el cuerpo, al igual que la hemorroísa, tu fe te ha salvado. Vete. A la otra, y no peques más. A este le dice, tu fe te ha salvado, y al instante, la misma palabra se repite en el anterior evangelio que leímos, al instante, es que es inmediato. Es que Cristo está deseando que tú vengas a Él a pedirle que te cure, que te sane, que te limpie, que te restablezca el orden en tu vida. Este ciego, años de estar allí sucio, hediondo, estático, tal vez sus músculos atrofiados por no caminar, sale y da un salto de fe y lo seguía por el camino. Quiere decir que ya no está en la iglesia ahí a la orilla, sino que ya es parte de los seguidores del Señor, de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que trabajan para Él y que van con Él de la mano. Este es un salto que tal vez tienes que dar, porque puede ser que estés aquí, pero no te hayas decidido a servir al Señor con toda tu familia. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Este es el camino de la conversión. Jesús, ¿qué pasa? Nosotros clamamos su ayuda, su misericordia, Él responde de inmediato, inmediatamente, y le seguimos por el camino. Esta es la historia de la salvación de todos nosotros. Que esta noche, hermanos, que Jesús está acá con nosotros y se va a hacer presente en el altar, podamos también gritar como el ciego, Jesús, ten compasión de nosotros, y que al escuchar su voz de misericordia, de amor, de perdón, podamos seguirle por el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.